Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran lo que habíamos calculado la clase pasada y cómo? Cuénteme un poco. ¿Qué, de qué se trataba el ejercicio? ¿Qué nos pedía? ¿Y cómo lo encaramos la clase pasada? Hola. Habíamos dicho que Sí, comenzaba con una energía potencial, sí. le seguía una cinética y había como un rozamiento. Unas pérdidas de fricción. Sí, Exactamente. Está bien. Bueno, y ahora que vamos a ver el punto B, que dice, ¿cuál es la compresión máxima del resorte? Entonces, vamos a analizar qué pasaría o qué va a pasar entre el estado en el que está el bloque en este punto, o sea que ya tocó inmediatamente el resorte, y qué va a ocurrir cuando desciende hasta comprimir el resorte. ¿Qué va a ir ocurriendo? El resorte, ¿qué le va a pasar? se va a achicar. Se va a achicar, muy bien. ¿Y con qué se va a cargar, digamos, el resorte? De energía. De energía. Perfecto. Y va a haber pérdidas en ese sector. ¿Va a haber pérdidas o no? Para mí no. En realidad sí. O sea, en realidad va a haber pérdidas porque en este sector que está ronzando, el por más que esté comprimiendo el resorte, sigue estando ronzando el bloque con el, ¿cómo se dice? Con el plano. Entonces, también ahí van a existir pérdidas por rozamientos. ¿Hay algún otro factor que ustedes consideren que deba ser tenido en cuenta? O sea, vamos a pasar en limpio. Nosotros tenemos el bloque ahora ya no vamos a tener más el bloque en esta posición, sino que lo vamos a tener acá, tocando el resorte, ¿sí? Esto sería una situación al punto B y el bloque está animado de una velocidad, ¿sí? El bloque tiene una velocidad. Entonces,
más allá de la conversión de energía que va a haber entre la velocidad o la energía de velocidad y la compresión de resorte sumado a las pérdidas, ¿hay algún otro factor que tengamos que tener en cuenta? La dureza del resorte. El resorte, la dureza del resorte va a estar dada por la compresión del resorte. Ese factor ya tuvimos en cuenta. Vamos a anotarlo acá. Para este nuevo balance, ¿sí? Para este nuevo balance, tenemos en cuenta dos puntos. La dureza o constante del resorte, el rozamiento que se dará, y hay un factor más que vamos a tener que tener en cuenta, que va a ser, fíjense qué va a pasar entre este punto, ¿sí? Y ponerle que se comprima hasta llegar hasta acá. ¿Qué hay entre esos dos niveles? ¿Qué hay acá? Esto que estoy indicando, ¿qué es? Puede ser L1. Una, ¿qué hay entre este punto y este punto que va a ser el punto más comprimido? Existe también una diferencia de altura, ¿sí? O sea, el bloque, además de que trae una velocidad, va a comprimir el resorte no solo por la velocidad que tiene, sino porque también hay una diferencia de altura, o sea, una energía potencial adicional que está asociada a la altura que tiene al inicio y a la altura que va a tener al final. Eso podemos anotarlo. O sea que el bloque no va a comprimir solamente el resorte por la energía potencial que tiene, la energía cinética que tiene. También existe una diferencia de altura, energía potencial, que va a generar compresión en el resorte. Es decir, que el resorte no se va a comprimir solamente por el efecto de la energía cinética, sino también por esa diferencia de altura que tenemos entre la posición que está el resorte sin comprimirse, digamos, y la posición que va a estar comprimido, que es un poco más abajo. ¿Está claro ese punto? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer los balances. ¿Qué energía tenemos al inicio? ¿Qué tipo de energía tenemos? ¿Cinética? Tenemos cinética, sí. Mayoritariamente cinética. Y dijimos que también qué tipo de energía tenemos por diferencia de altura con respecto al punto más inferior. ¿Qué otro tipo de energía? Potencial elástica. Potencial gravitatoria, ¿sí? Potencial elástica todavía no hay al inicio porque el inicio es el punto aquí donde el resorte todavía no se comprimió nada. O sea que en ese punto todavía no hay compresión, ¿sí? Vamos a graficar el bloque, ¿sí?
en la posición que estaría más comprimido. ¿Sí? Vamos a decir que vamos a hacer un gráfico en verde de este mismo bloque y lo vamos a trasladar a la posición en la cual él estaría totalmente comprimido. Entonces vamos a decir que él comprime hasta este punto, acá. Hasta ahí. ¿Con qué letra nosotros identificamos la compresión de un resorte? ¿Con qué letra? La distancia, digamos, que se comprimió el resorte. ¿Qué letra utilizamos para esa distancia? X. X, exactamente. Entonces estamos. Ahí vamos a graficar la compresión del resorte, que es X. Es la distancia que existe desde el punto en que no estaba comprimido hasta donde va a estar finalmente comprimido. ¿Sí? Esa distancia es eso es X, y hasta ahí estamos. Entonces, las pérdidas que vamos a tener van a ser ¿de qué tipo? ¿Van a ser de fricción o van a ser de algún otro tipo las pérdidas? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Rozamiento puede ser? Rozamiento, ¿sí? Las pérdidas van a ser de rozamiento. Muy bien. ¿Y la energía final de qué tipo va a ser? ¿Qué tipo de energía vamos a tener al final? Cuando el resorte esté totalmente comprimido. La potencial elástica. La potencia elástica sería UL. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer la ecuación. Vamos a definir, en este caso, un nuevo eje. Eso lo vamos a escribir por acá. Para que nos quede más práctico el ejercicio. Vamos a definir un nuevo eje de X, ¿sí? En el cual tengamos que la posición final no presente altura. ¿Sí? Entonces, el nuevo eje que vamos a utilizar va a ser este, ¿sí? Este acá. Nuevo eje X. ¿Sí? Tengan en cuenta dos cosas. Vamos a anotarlo acá para tener todas las salvedades. Tener en cuenta que una cosa es el eje X del sistema de ejes coordenados y otra distinta es el valor de la compresión del resorte, ¿sí? La compresión del resorte es X mayúscula y es otra cosa, ¿sí? Es esto, que es otra cosa, ¿sí? Bueno, otro punto a aclarar es el siguiente. Recordemos que los balances de energía potencial gravitatoria deben realizarse
con respecto a un mismo eje. Es decir, no se puede calcular la energía potencial inicial con respecto a un eje y luego la final con respecto a otro distinto. ¿Sí? Nosotros hemos definido un nuevo eje X. ¿Por qué? Porque nosotros acá arriba vamos a tener una altura con respecto a este nuevo eje X y acá abajo vamos a tener altura 0. Entonces en el estado final no vamos a tener, o nuestra energía potencial final va a ser 0. Por eso hemos seleccionado ese eje X. Si ustedes se fijan el punto 1 que habíamos hecho en la clase pasada, fíjense que el eje X o el eje 0 para el punto 1 era acá arriba, acá donde se comprimía el resorte. Pero ahora lo hemos cambiado porque estamos hablando de un nuevo balance, ¿sí? Es decir, se puede cambiar el eje en un balance nuevo, ¿sí? O en un punto nuevo. No se puede utilizar dos ejes diferentes para tomar la energía potencial en un mismo balance. ¿Qué es un balance? Es este grafiquito de energías sumado o asociado a su ecuación. Entonces, un balance, un sistema de ejes. Otro balance para resolver otra cuestión, puede tener otro sistema de ejes. No es necesario que el sistema de ejes sea siempre el mismo. Podemos cambiar el sistema de ejes. Pero es importante que en un mismo balance sea el mismo sistema de ejes. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Vamos a tomar la ecuación entonces. Vamos a llamar esta altura acá. Vamos a llamarle J. ¿Sí? Altura J. O vamos a llamarle H1, ya que altura siempre lo pusimos como H1. ¿Pueden ver ustedes alguna relación trigonométrica entre la altura X y la altura H1 en relación al ángulo? Fíjense ahí. Un triángulo rectángulo. Exacto. O sea que H1 es, se lo vamos a poner acá, por relación trigonométrica, ¿ah? H1 va a ser igual a X por el seno de 53.1 grados. ¿Sí? Es una relación trigonométrica porque acá existe un triángulo rectángulo. Entonces, la energía cinética inicial, ¿qué expresión tiene? ¿Cómo la calculamos? ¿Se acuerdan qué expresión tenía la energía cinética? La energía cinética era igual, Un medio por masa por velocidad al cuadrado. es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Entonces, vamos a plantear la ecuación. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Entonces, la ecuación sería, siempre se plantea así, energía inicial menos las pérdidas más
es igual a la energía final. ¿Está? Bueno, vamos con la energía inicial. La cinética inicial es, como me dijo el compañero, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué otra energía está como inicial? O que tengo que considerar. UG, Bien. ¿Cuál es la expresión de esa? ¿Qué expresión tiene? La potencial gravitatoria. masa por gravedad por altura. Más. Entonces se suman porque eso sigue siendo inicial. Masa por gravedad. ¿Por qué altura? ¿Qué altura tiene el bloque en su posición inicial, que es cuando está acá arriba, con respecto al eje X, que es nuestro eje de referencia? H1. De 1, muy bien. Eso menos las pérdidas. ¿Las pérdidas qué tipo de pérdidas van a ser? ¿De qué tipo? El rozamiento. De rozamiento. Entonces va a ser la fuerza de rozamiento, ¿sí? Multiplicado por ¿cuál va a ser la distancia que va a rozar? ¿Cuánto va a rozar sobre el plano inclinado? X minúscula. X minúscula. Muy bien, perfecto. Y todo eso es igual a la energía final, que ¿cómo es la expresión de la energía potencial elástica final? Medio por K por X al cuadrado. Medio, excelente, por K por X al cuadrado. Perfecto. Vamos entonces a despejar. 1/2 es 1/2. ¿La masa cuánto era? ¿Se acuerdan? 2 kilos, me parece. 2 kilos, ¿sí? ¿La velocidad inicial cuánto es? La habíamos calculado en el punto anterior. A ver, 7,29 metros por segundo. 7,29 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Más la masa, que es 2 kilos, ¿sí? Por 9, que es G.81 metros sobre segundo al cuadrado, por H1. H1, ¿cómo lo podemos plantear? Fíjense acá. ¿Qué relación tiene? H1 es X por el seno de 53,1. Grados. ¿Sí? Y eso es igual a 1/2 por K, que ahí tenemos que ver la constante de resorte, qué valor tenía. Eso lo vamos a sacar del ejercicio, 120 newton sobre metros. Newton sobre metros, multiplicado por X al cuadrado. ¿Sí? Pasando en limpio esta ecuación. Vamos a pasarla en limpio para que quede bien. Esta cuenta ya podemos hacer. Hagan un poquito, 1/2 por 2 por 7,29 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da?
53,14. 53.14 joules, ¿sí? Porque es una ecuación de balance de energía. Luego, esta ecuación acá, 2 por 981 por seno de 53, que eso está multiplicado por X. Fíjense aquí que está multiplicado por X. ¿Qué les da todo esto? 2 por 981 por seno de 53,1. $15,68X. 15.68. La unidad es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y todo esto está multiplicado por X. X, exactamente. Por X. Y la otra, esta acá, 1/2 de 120 X cuadrado, sería, bueno, 1/2 de 120 es 60, ¿no? Son 60. La unidad es newton sobre metro, multiplicado por X. Y ahí sí el X está al cuadrado. Entonces, vamos a mirar un poquito acá. ¿Esta ecuación de qué tipo es? Fíjense, acá tenemos un término independiente, acá tenemos un término que está por X y acá tenemos un término que está por X al cuadrado. O sea, ¿de qué tipo es la ecuación? Una ecuación cuadrática. Una cuadrática, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en una ecuación cuadrática? ¿Cómo era la resolución? Con la resolvente. Pero antes de aplicar la resolvente, primero que había que hacer. Podemos ordenar los términos. Ordenar igualar a 0. a 0. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pasar este valor al otro lado. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Nos va a quedar 60. Yo voy a omitir las unidades en este paso de la ecuación porque para la cuadrática las unidades nos van a molestar nomás. No quiere decir que no estemos trabajando con unidades, pero no tiene sentido meterla en la cuadrática. Si hasta ahora las unidades nos vienen cerrando, luego los resultados nos van a dar en unidades del sistema internacional. Entonces sería 60x cuadrado, en este caso negativo porque pasó al otro lado, más 15.68x más 53.14 igual a 0. ¿Bien? Entonces, vamos a identificar los términos. ¿Cuál es el término A de la ecuación? Menos 60. Menos 60. El término B. 15,68. No, B es 15.68. Y el término C es 53,14. 53.14. Bueno. Ahora tenemos que resolver la ecuación resolvente. Entonces vamos a tomar la resolvente de algún lado. Esta aquí, tenemos la resolvente. Es esto. Y lo vamos a utilizar para realizar la resolución de las dos raíces. Bueno, tomamos la resolvente aquí. ¿Me pueden decir las raíces? O sea, ¿pueden resolver y decirme las raíces?
que le da. Las dos raíces tienen que ser valores de, en este caso, x, porque x es la variable, o sea, va a ser x1 y x2. Vamos a tomar eso y vamos a utilizar aquí. X1 y abajo vamos a tener X2. Bueno. ¿Cuál es la primera raíz que obtuvieron? La primera me dio menos 0,81. Perfecto. Metros. Y la segunda. $1,08. Perfecto. 1,08 metros. Bien. ¿Y cuál de las dos le parece a ustedes que va a ser la correcta? ¿La positiva o la negativa? X2, la positiva. Positiva, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que tiene que ser la positiva? Porque creo que no hay distancia negativa. En realidad, habría una distancia negativa, significa que va en la dirección contraria a la que vos la asumiste a priori. Eso significa que el resultado te dé negativo. Siempre, tanto en una resolvente o en un sistema de ecuación de cualquier tipo, si el resultado te da negativo para una incógnita, quiere decir que en realidad la dirección que vos asumiste como que era positiva, resulta que al final va en la otra dirección. ¿Qué significan estas dos raíces? Bueno, tenemos una raíz de 0,81 y tenemos una raíz de 1,2. Nosotros a priori asumimos que el resorte se comprime para abajo, ¿sí? O sea que se comprime por efecto de la velocidad que trae y también de la energía potencial, es decir, que hay una energía potencial que este bloque va a tener aquí arriba en relación a la posición de más abajo,
y eso también va a comprimir el resorte, ¿sí? O sea, van a comprimir los dos efectos sumados, ¿sí? Imagínense ustedes un plano horizontal, ¿sí? Y que viene un resorte, un bloque con velocidad contra un resorte. El bloque va a comprimir al resorte por efecto de la velocidad que trae. Ahora, imagínense una segunda situación que es un resorte que está totalmente flojo y un bloque que no tiene ni una velocidad. Está quieto, estático, que se suelta sobre el resorte. El resorte también se va a comprimir por efecto del propio peso del bloque. Entonces, en este ejercicio se suman los dos efectos. Se suma el efecto de la velocidad que trae y también de la energía potencial que tiene por diferencia de altura. Entonces, nosotros a priori asumimos que él se comprime hacia abajo. ¿Qué quiere decir este menos 0,81? Quiere decir que va a haber una posibilidad también que sería que él se estire hacia arriba, que él se estire hacia arriba ganando energía potencial y también esa es una posibilidad desde el punto de vista matemático, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la ecuación sería la otra respuesta. Ahora, nosotros sabemos que eso no va a ocurrir porque el bloque viene y choca contra el resorte y lo va a comprimir. No es que el bloque viene, es como que se arrima por el resorte y lo estira para arriba. Eso no ocurre. El bloque va a comprimir el resorte, ¿sí? Entonces, el análisis de resultado que nosotros tenemos que hacer es ese. La única respuesta posible para nosotros desde el punto de vista físico es la X2, que de hecho se ve que es un poquito mayor porque están sumados los dos efectos. Por eso siempre la ecuación es un instrumento, es una ayuda matemática para resolver problemas físicos. Pero ustedes tienen que saber también en qué contexto aplican la ecuación, porque la ecuación matemática por ahí que le da dos raíces, no sabe en qué contexto físico está, y ustedes sí saben, entonces tienen que seleccionar la raíz correcta. ¿Se entiende este punto de la selección de la raíz correcta de la cuadrática? Sí, profe. Bien. Entonces, acá tenemos la segunda raíz del problema. Vamos a hacer una captura. O sea, este sería el punto B resuelto, ¿no? Vamos a tomar una captura de pantalla. Y vamos a imprimir. Clase 8 sería PDF. Bueno. Pueden capturar esto para tenerlo como apunte.